Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa que tiene como nombre Apuntalando la experiencia del paciente como criterio de gestión. ¿Y por qué esta mesa? Es una mesa importante para los directivos de la salud, para los gestores, para los profesionales, para los pacientes. Es una mesa importante para todos. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas yo creo que si algo se está poniendo en evidencia son los continuos cambios a los que estamos sometidos. Esos cambios están haciendo que nos replanteemos la asistencia, ya no solamente la asistencia sociosanitaria, sino también la forma de gestionar esa asistencia. Y de eso una de las líneas transversales de este congreso es la transformación organizacional. Y en este papel estamos, este papel de ver cómo transformamos nuestras organizaciones para realmente aportar valor en la gestión. Hacer una gestión que además aporte valor ¿a quién? A la sociedad civil, a la ciudadanía, pero también a los profesionales que estamos prestando esa asistencia. Por tanto, de lo que estoy hablando no solamente es de la participación del paciente, que esto es el eje central de la mesa de hoy, sino de también cómo afrontamos los directivos, los gestores, los profesionales, esta participación, este cambio. Y es que el cambio, la gestión del cambio es dura y siempre hay resistencias a esta gestión del cambio. Son muchos, cada vez más, los organismos que están intentando ver cómo introducir al paciente en este cambio organizacional, dándole su participación. Quiero mencionar en el año 2021 el documento que la Fundación Humans realiza justamente con esta clave. Participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Pero es que también SEDISA, junto con la POP, en el año 2022, realiza un documento de consenso con los pacientes, la plataforma de organizaciones de pacientes, un documento de consenso en el que lo que se propone son las fórmulas de cómo fomentar la participación de los pacientes en el ámbito hospitalario. Y es que en estos documentos se hablan de muchas fórmulas, de muchas formas de imbricar al paciente en la toma de decisiones, en la gestión, al fin y al cabo, porque tomar decisiones es gestionar. Y dentro de esas muchas fórmulas, pues están unas, incluir al paciente o las asociaciones de pacientes en la comisión de dirección, en los distintos comités clínicos, testar la experiencia del paciente mediante análisis, encuestas, metodología cualitativa. Pero hay una forma que nosotros hemos considerado, digo nosotros porque todos los que estamos aquí hemos formado parte de esta experiencia, de este proyecto, una forma de incluir de manera individual al paciente y no solo a través de las asociaciones de pacientes, en la decisión, en la toma de decisiones, en la participación de su proceso asistencial, en decidir cuáles son los aspectos que hay que transformar, aquellos aspectos que hay que modificar para aportar valor a la asistencia sanitaria de su proceso. Es un proceso que nos ha aportado a todos muchas experiencias, no solamente al paciente, y en eso estamos aquí para debatirlo, porque si en algo coinciden todos los documentos de los que os estoy hablando, de incluir la participación del paciente, es que lo que sí hay que hacer es crear foros de reflexión, de participación con los pacientes y con los profesionales para hacer posible ese cambio organizacional. Y este es uno de esos foros. Así que muchas gracias a todos vosotros. Vamos a intentar que sea una jornada lo más participativa posible, porque no podría ser de otra manera, aunque os voy a contar un poquito la dinámica. Vamos a ir exponiendo cada uno los distintos puntos de vista de cómo han vivido esta experiencia y cómo han incluido la participación del paciente en distintos proyectos. Estableceremos luego un debate en el que sin duda vais a poder participar con vuestras preguntas. Os ruego, os pido que lo hagáis y luego concluiremos con un bonito vídeo que os van a contar y os va a dar de manera gráfica en qué ha consistido este proyecto.
No me voy a dilatar más, porque los protagonistas son ellos, porque son los que lo han hecho posible. Vamos a empezar con Javier Tapia. Javier Tapia es especialista en medicina familiar y comunitaria. Es actualmente, aparte de haber pasado por la Dirección de Servicios Integrados en Salud diversos, tiene una gran experiencia en gestión. Actualmente es subdirector médico del Hospital de Belviche, Hospital Universitario de Belviche. Y Javier nos va a dar una visión más general, más desde la gestión por procesos, cómo se hace, cómo se imbrica dentro de la gestión asistencial, la gestión basada en procesos asistenciales, donde se incorpora la experiencia del paciente. Y nos va a hablar de cómo en el Hospital de Belviche se está llevando a cabo. Cuando quieras, Javier. Gracias, Dulce. Buenos días. Bueno, como bien ha dicho Dulce, la parte en la que yo quiero detallar y poner simplemente unos pequeños ejemplos donde los procesos asistenciales en Belviche se está utilizando y se está tomando partida a la participación del paciente, cómo de esa manera se pueden cambiar y cómo impactan también en el proceso asistencial. Antes de detallar estos 5 ejemplos que voy a poner, quería hacer una breve reseña del hospital donde trabajo. Es un hospital que está ubicado en la región metropolitana sur de Barcelona, que da servicio de complejidad de 3er nivel a 1 millón de habitantes y de máxima complejidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña para 3 millones de habitantes. Es un hospital que hacemos cerca de 20.000 intervenciones al año de cirugía mayor, incluyendo pues, aproximadamente 300 trasplantes de órgano sólido, principalmente pues, corazón 25, hígado 60 y riñón casi 200. En nuestro hospital bueno, pues hemos intentado dejar bien claro qué es lo que opinamos o qué es lo que sentimos acerca de la experiencia del paciente, y lo que traigo es el posicionamiento que está en nuestra página web, donde tenemos 3 ejes estratégicos de funcionamiento. Uno en el cual está el desarrollo profesional y el talento. El siguiente es el trabajo en red, que trabajamos en red con los hospitales de referencia que tenemos, hospitales comarcales y 2 hospitales monográficos, uno de oncología y otro de pediatría, y con nuestra atención primaria de referencia. Estos son 2 ejes, y el tercer eje, como pueden ver, es la experiencia del paciente, que está incluido dentro de nuestro posicionamiento. ¿Y de qué manera lo intentamos desarrollar? Pues provocando que haya más accesibilidad para los pacientes, con la mejora continua en la lista de espera quirúrgica, en la lista de pruebas y de consultas externas, buscando una atención más personalizada, empática, respetuosa, compasiva y solidaria, y que la participación esté físicamente en el plan estratégico y en la gestión por procesos del hospital, y por supuesto evaluarlo. La metodología que se utiliza es una metodología bastante estandarizada, en la que se hacen mapas de personas y el trayecto del paciente dentro del hospital, y luego trabajos de campo en el que incluyen pues, el análisis de reclamaciones, agradecimientos, indicadores, entrevistas a pacientes y observaciones. Y en el último momento del proceso, pues, una dinámica de co-creación. Una dinámica de co-creación donde verdaderamente se pone en juego lo que se ha tratado con los pacientes, ¿no? Ejemplos de cómo hemos ido trabajando. Esto sería una ficha de un paciente en el que vemos, para hacer el mapa de persona, el perfil, donde se ven datos personales, datos socioeconómicos, antecedentes patológicos, una visión global 360 del paciente para intentar ubicarlo correctamente dentro de cuáles serían sus principales necesidades. Y se hacen varios modelos de paciente para que cada uno de ellos pueda interaccionar dentro del, en este caso, del proceso quirúrgico. Antes de nada, pido disculpas por esta diapositiva, solamente es un ejemplo, nada más, que pretendo que la puedan leer, pero esto es el mapa del paciente en su trayecto prehospitalario, el trayecto prequirúrgico, perdón, quirúrgico y posquirúrgico, donde además están los comentarios personales del paciente y luego las peticiones en las cuales nos piden cómo cambiar los circuitos de manera que puedan mejorar. Y ahí salen pues que piden que el equipo se presente antes de la cirugía, o que haya una sensibilidad especial a la hora de explicar la intervención o los efectos secundarios, la educación al paciente ingresado, la gestión de esperas, la cancelación.
las cancelaciones, explicar por qué se cancelan las cirugías y luego también la gestión adecuada al alta y el enlace con la atención primaria. Este es un ejemplo de lo que acabamos consiguiendo gracias a la interacción con pacientes y la metodología que hemos estado utilizando. Entonces, yo tenía que poner varios ejemplos de proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando y he hecho un resumen con cinco proyectos. Expaderm es un proyecto que hemos hecho recientemente gracias a la colaboración de los laboratorios Leo, donde intentamos hacer mejoras asistenciales en el proceso de la dermatitis atópica y la psoriasis desde la experiencia del paciente. También hemos analizado la experiencia del paciente dentro del servicio de urgencias, un servicio de urgencias muy numeroso donde tenemos una gran cantidad de demanda asistencial, al ser un hospital que abarca una gran población y que tiene pues una demanda asistencial muy importante y que necesitamos que esta nueva cultura del paciente en el servicio de urgencias permita mejorar su experiencia mediante la incorporación de su punto de vista. Este proyecto, que es muy reciente, hemos incluido la voz del paciente en un proyecto en el cual los pacientes están haciendo hemodiálisis en domicilio. El primer paciente que pusimos en hemodiálisis en domicilio fue en el año 2019, hace muy poquito. Y ahora tenemos ya más de 20 pacientes que están haciéndose la diálisis en domicilio y además de saber su opinión, qué opinan sobre el circuito, cómo hacerlo, también hemos hecho un proyecto con la telemedicina por la cual hay interacción entre el paciente y los profesionales y de esta manera han permitido optimizar el circuito de consulta desde el domicilio y beneficiándonos también de la tecnología. En el proyecto a nivel de pruebas diagnósticas acabamos de incorporar un PET resonancia y para hacer esta incorporación y iniciar la actividad también han participado los pacientes cómo querían o cómo creían que debíamos hacer para poderlos incluir en el funcionamiento de esta herramienta. Además, tiene una característica y es que nuestro hospital no tiene servicio de pediatría, es un hospital de adultos, tenemos un monográfico de pediatría en nuestro territorio, pero el PET resonancia sí que se está utilizando para que vengan los niños del Hospital de San Juan de Dios, que es nuestro hospital de referencia, y también participaron los niños en la co-creación de cómo armar pues, la visita y hacer las pruebas. El que he detallado antes, que era parte del ejemplo que he puesto antes, ha sido el proyecto del conjunto de necesidades y expectativas de los pacientes que van a pasar por quirófano y que, como han visto, pues lleva la metodología que hemos detallado, ¿no? A partir de ahí, pues varios ejemplos. Me gustaría simplemente detallar pues, que con Expaderm lo que pretendíamos era pues eso, mejorar esta experiencia del paciente en patologías crónicas, patologías estigmatizantes, patologías que evolucionan en brotes, patologías que tienen una repercusión sobre el paciente que puede que no sea la característica negativa o de final de vida que pueda aparecer otras enfermedades más duras, pero que sí que condicionan mucho el día a día de su vida, ¿no? Nosotros utilizamos en este caso la metodología de la investigación-acción participativa y buscábamos resultados en salud, resultados en calidad de vida, resultados económicos y la eficiencia, obviamente, ¿no? Y también aprovecharnos de la digitalización de los procesos, ¿no? Y este proyecto, pues en esta mesa, lo van a explicar con mayor detalle y porque ya se está haciendo en hospitales de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Madrid y aquí en Canarias. Es un proyecto sponsorizado por el Laboratorio Leo. Entonces, simplemente quiero dar dos detalles de ejemplos de lo que ha significado el incluir a los pacientes en la toma de decisiones y que su opinión es muy importante. Y estas son las imágenes de los pacientes que están haciendo hemodiálisis en su domicilio, pero que esto ha tenido una repercusión. Y esa repercusión ha venido en el cuanto a los pacientes a la hora de pasar un test de calidad de vida, pues mejora su salud mental y mejora la carga de enfermedad, la carga que siente un paciente con una enfermedad tan importante que le mantiene ligado a una máquina durante 5 horas, 6 días por semana. El hacerlo en domicilio y el hacerlo empoderado, el hacerlo con autonomía, pues les beneficia de una manera absolutamente directa. Solo me quedan 2 diapositivas más en las que voy a poner el ejemplo de lo que significó incluir niños en nuestro proyecto, que habitualmente no tenemos en el hospital, y ellos nos ayudaron a que diseñáramos la sala de espera. Ellos pedían tener algún espacio que fuera específico para pediatría y que además pudiera haber libros, pudiera haber juegos, y con una sensibilidad especial pues he querido poner esta diapositiva. Y la última es
algo extremadamente reciente, es del 2 de marzo, y es una reseña que nos han hecho al hospital por redes sociales y que creo que es importante porque enlaza con el mapa de pacientes que hemos visto antes y con una de las pacientes que hemos detallado. Y el detalle dice así: esto es textual de una paciente que se dirige a nosotros. En estos meses he advertido que en las salas de espera casi nadie habla, que las pruebas importantes suelen practicarse en los sótanos, que la humanización de los protocolos urge para que los pacientes puedan amortiguar su dolor con un poco de belleza. El cáncer se cura, aunque te conduzca al borde de la vida. Sí, ves sus confines, lo que podría ser la última vez de todo, pero también apela a tu dignidad como ser mortal. Estas letras son un hoy rotundo. Me dicen que me he curado. 2 de marzo 2023, tiritando de hermosura. La voz del paciente es muy importante para que nuestra actividad sea completa. Gracias. Muchas gracias, Javier. Me quedo con 2 palabras de la metodología: experiencia del paciente, pero también co-creación. Y con la conclusión fundamental que he sacado de toda tu exposición, y es que es posible reproducir esta forma de trabajar, no solamente en el mismo hospital, sino fuera del hospital, en distintas edades, en distintos procesos patológicos, y en todos ellos es válido. Así que muchas gracias, estamos todos aquí para aprender y para reproducir. Gracias, Javier. Enrique nos va a hablar más detalladamente del proceso de SPADER. Enrique es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor también en Medicina por la misma universidad, especialista en dermatología, responsable de las consultas de inmunoalérgica cutánea y linfoma del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, es miembro de la Academia Española de Dermatología, también del Grupo Español de Linfomas Cutáneos y del Grupo Español de Investigación en Dermatitis de Contacto e Inmunoterapia Cutánea, y actualmente trabaja como facultativo especialista de área en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Cuando quieras, Enrique. Como acaban de comentar, bueno, pues algunas enfermedades dermatológicas que son crónicas, como la dermatitis atópica, la psoriasis, pues alteran muchísimo la calidad de vida. Y se ha visto pues, que, teniendo en cuenta la experiencia del paciente, pues al final se obtienen mejorías de salud en este tipo de enfermedades. Y en este sentido, bueno, pues voy a hablar un poquito del proyecto SPADERM, detrás del cual están los laboratorios Leo y el Instituto de Experiencia del Paciente, al cual se lo quiero agradecer. Pero que, bueno, que realmente pues, el promotor se está haciendo en varios hospitales. El promotor ha sido el Hospital Infanta Leonor, en el cual está Dulce, que es nuestra coordinadora, y ya se ha hecho en varios hospitales de Madrid y en otras zonas de España. Entonces, brevemente, pues la metodología es pues, reunir a estos pacientes con dermatitis atópica, con psoriasis, y juntarlo con una serie de profesionales, no solamente especialistas en dermatología, que somos los que la atendemos habitualmente, sino médicos de cabecera, farmacéuticos, gestores, enfermeras, etcétera. Y ahí, pues, detectar en un primer momento esas necesidades que tienen los pacientes. A continuación, se seleccionaban aquellas que se consideraban más importantes y sobre esas ideas pues, hacía un prototipo, un diseño digamos, físico sobre el cual discutir, porque bueno, pues, en teoría, cuando tienes un objeto sobre el que discutir, pues la conversación es más fluida, te centras más. Y sobre ese prototipo, finalmente, alguien, en este caso ahí es una paciente, exponía esta idea y se hacía una propuesta de un proyecto piloto. En nuestro área, estas fueron las 4 ideas que salieron más votadas para aprobar un proyecto piloto. Como digo, es en nuestra área, en el Hospital de Alcorcón, porque se ha hecho en varios hospitales. Una de ellas es una escuela de atopia dirigida a los pacientes, elaborar recursos informativos para los pacientes, fomentar el uso de una comunicación electrónica, en el caso de que hubiera problemas con el tratamiento a lo largo de la evolución, y también evitar el peregrinaje del paciente de forma que lo que ellos pedían es que siempre lo viera el mismo dermatólogo. Entonces, bueno, pues de forma muy breve voy a nombrar estos proyectos. Uno de ellos era la escuela de atopia. Ahí veis una paciente que está exponiendo sobre el prototipo. El prototipo, la verdad es que parece una escuela de estas de Haití, pero bueno, lo importante es la idea. La idea es proporcionarles un sitio donde los pacientes pues, puedan compartir sus experiencias, puedan resolver sus dudas
y podamos proporcionarles información. Estos pacientes son pacientes crónicos. Yo lo que les digo es que al final tú tienes que ser tu médico. No puede ir el médico todos los días cuando tengas un brote a decirte qué crema tienes que echarte, si tienes que hacer un ciclo de corticoides. Entonces, para eso le hace falta información. Tienes que informarles, decirles cuáles son las alternativas, cómo evolucionar su proceso y todo eso, pues la forma más fácil de hacerlo, una forma de hacerlo es en la escuela de Atopia. Y aparte vamos a tener un paciente formado que luego, pues a lo mejor en un futuro también puede colaborar él como docente o como formador en estas escuelas. En cada proyecto se hace una ficha donde se ve un poquito a qué departamentos implican, las ventajas, los inconvenientes. La ventaja sobre todo aquí que, como os ha dicho, el paciente estaba implicado desde el primer momento, porque muchas veces pensamos, al médico le damos lo que quiere el paciente, pero a veces no siempre coincidimos, lo que el médico dice que necesita el paciente con lo que el paciente realmente necesita. Y luego, bueno, pues el problema que tenemos, pues como casi siempre, pues la falta de recursos materiales y el tiempo. La siguiente idea era pues, elaborar materiales informativos. Los pacientes nos decían, si yo cuando hubieran diagnosticado me hubieran dado información, pues a mí esto me hubiera venido muy bien. Me hubiera evitado a lo mejor cierta frustración de que no sabía cómo evolucionar mi enfermedad, que lo podía empeorar. Entonces también les puede venir como una especie de guía de autogestión. Y son guías que no son excesivamente complicadas de hacer, siempre teniendo en cuenta, como digo, la visión del paciente, porque es el que nos tiene que decir qué es lo que queremos que le aportemos. Y bueno, pues esto pues distribuirlo pues, en la consulta del médico de cabecera cuando hay esclerotomía, en nuestras consultas de dermatología, etc. Otra idea, y esto lo demandaban mucho, me parece muy interesante, comunicar con el hospital, con el médico, cuando tengan un problema. Como digo, son enfermedades que son crónicas, pero que pueden sufrir muchas exacerbaciones. El paciente puede estar controlado y de repente, por la razón que sea, pues tener un brote, una situación estresante, una infección y el paciente ponerse mal. A ellos les angustia mucho cuando están así, no saber a quién recurrir, no saber qué es lo que hacer. El paciente ya se siente solo, no se siente acompañado. Entonces, bueno, pues una idea era eso, pues proporcionarles pues, un correo electrónico o un teléfono, porque muchas personas mayores a lo mejor no se apañan, de forma que cuando tuvieran un problema, pues lo comunicaran a un administrativo. Es administrativo, si es un problema administrativo lo podría pasar a admisión y si es un problema médico nos lo pasa a nosotros, a los clínicos. Ya nosotros decidimos, pues le llamamos por teléfono, podemos hacer una consulta telefónica o vente a la consulta que es mejor que te venga aquí o vete a urgencias por favor hay que hacer un hemocultivo, una analítica y quizá haya que ingresarte. Entonces, pues esto el paciente con este tipo de proyecto pues se siente apoyado emocionalmente, se siente muy bien. Sí que es cierto que hay que delimitar muy bien a quién se lo damos. La atopia le afecta un 10% de la población, la psoriasis un 3%, entonces quizás sea algo para darlo pues, a algún paciente, tenemos ya en el hospital, ya con más moderados severos, con un tratamiento pues sistémico. Y por último, que a mí esto me sorprendió, el paciente insistía mucho en evitar el peregrinaje del paciente, de forma que siempre le veía al mismo dermatólogo y decía, bueno, pues si realmente, si en nuestro hospital cuando llega un paciente, al final es el mismo dermatólogo el que te ve, pero no tenía esa sensación. Es lo que decía, que muchas veces lo que pensamos nosotros no es lo que piensa el paciente. El paciente le agobiaba mucho, iba al hospital, a lo mejor le das el alta, iba al médico de cabecera, le volvía a mandar, le veía a otro dermatólogo, incluso dentro del mismo hospital le volvía a ver otro dermatólogo en la revisión. Entonces, tenía que volver a contarlo todo lo que le había pasado, todo su viaje, que muchas veces es un viaje muy largo, les agobiaba muchísimo. Y de hecho, pues a mí que esto inicialmente me pareció una idea que no era de las más importantes, luego dándole vueltas, pues es que hace muy poquito ha salido un estudio en el que se ve que en la toma de decisiones compartidas con el paciente, la barrera más importante era la falta de continuidad con el profesional. Cuando te ve una vez un profesional y luego te veía otra, pues ya es mucho más difícil tomar una decisión compartida con el paciente. Y aparte que también dándole vueltas, pues a lo mejor este puede ser el eslabón que una primaria con especializada para mejorar esta cadena de continuidad asistencial que se está mejorando mucho, pero que yo creo que todavía son como dos mundos que no están un poco separados. Entonces, pues finalmente, dándole un poco la vuelta a estas ideas, pues había dos que eran de información, formación y educación y otras dos que eran de acompañamiento del paciente. Y realmente lo que el paciente nos estaba pidiendo es lo que ya está en las guías de tratamiento, por ejemplo, de dermatitis atópica. La dermatitis atópica se trata en función de la severidad, formas más severas con inmunosupresores o tratamientos modernos biológicos y las formas más leves con tratamientos tópicos. Pero en todas ellas es fundamental, en la base, los programas educacionales. Un paciente educado, un paciente informado va a ir mejor, y eso está súper comprobado, que un paciente que no esté informado. Porque va a saber hacer mejor, evitar las cosas que le empeora, utilizar mejor las cremas hidratantes, vamos a mejorar la adherencia terapéutica. Hay muchísima corticofobia. Tú cuando a un paciente, sobre todo un niño, le dices que tienes un corticoide, pues muchas veces les da miedo el aplicarlo. Entonces, si tú le quitas esa corticofobia, mejora esa adherencia, que es la principal causa de fracaso de tratamiento, pues el paciente va a ir mejor. Y el apoyo psicológico en estas jornadas es que salía la gran repercusión psicológica que tienen estas enfermedades, es que quiebran por completo la vida del paciente. Es cierto que no son enfermedades mortales, pero un paciente que está todo el día rascándose, que le pica, que no puede dormir, que está ansioso, que está deprimido, les afecta muchísimo. Entonces, bueno, pues para ir finalizando, pues respondiendo a las preguntas que hacíamos al principio, a mí qué me aporta como dermatólogo a mis pacientes, que es lo importante, pues vamos a tener un paciente informado y educado en su proceso. Yo creo que esto es fundamental en los procesos crónicos.
paciente activo, empoderado, que va a ser capaz de decidir, de satisfacer, de resolver sus problemas. Va a repercutir en un mejor manejo y control de la enfermedad, que esto es realmente lo importante. Y luego, fundamental, que en este viaje tan largo, desde que empieza el médico de cabecera, a urgencias, al especialista, pues se va a sentir acompañado. Vamos a hacerle una disminución del impacto emocional. Tú, cuando el paciente le dice, bueno, esto no se cura, es crónico, pero tú tranquilo, que yo voy a estar contigo, te voy a acompañar en tu viaje, si tienes algún problema, pues vamos a tratar de solucionarlos. Esto les reconforta muchísimo. Como decía, pues puede mejorar la continuidad asistencial de primaria, enfermería, farmacia. Yo creo que va a repercutir también una mejora del circuito asistencial. Los pacientes pueden ser mejor derivados o incluso buscar los medios para que se deriven directamente a consultas monográficas, que las tenemos de atopia o de psoriasis, y probablemente pues, alivie las consultas hospitalarias y menos visitas a urgencias. Muchos de estos pacientes se ven más en urgencias de lo que lo ven luego en la consulta, porque tienen un brote. ¿Y dónde van? Si no tienen a quién acudir, pues se van a urgencias. Entonces, bueno, pues finalmente pues el mensaje es que yo creo que sí, realmente estoy convencido, a mí me ha aportado mucho este proyecto, es importante incorporar la experiencia del paciente en la toma de decisiones. Esto va a repercutir tanto en la salud física como en la salud mental, y lo comentabais antes de la reproducibilidad. Yo lo he puesto entre paréntesis porque yo creo que sí, que es reproducible la metodología. Luego los resultados, yo no sé si en todos los hospitales que se ha hecho hemos sacado las mismas ideas, los mismos resultados. Yo creo que probablemente muchos de ellos sí, pero luego también hay que tener en cuenta que cada paciente es distinto, cada área es distinta y cada área tiene su idiosincrasia. Bueno, aquí como está Dulce, que un poquito ha coordinado todo ello, pues quizá luego al final no lo pueda comentar. Y esto era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a los dos porque os vais ajustando perfectamente al tiempo. Yo creo que has puesto encima de la mesa justamente lo que a todos nos está inquietando ahora mismo, a todos los que hemos reproducido el proyecto dentro de nuestros hospitales. ¿Tendremos las mismas conclusiones, los mismos resultados? Yo voy viendo que sí, que se parecen mucho. Por lo tanto, podemos reproducir lo que es realmente la experiencia del paciente, ya no solamente en el mismo proceso, sino en distintos procesos, y dentro del mismo proceso, en distintos hospitales, del mismo Servicio Regional de Salud, pero también de otros, como lo vamos a ver. Y es que lo que necesitan realmente los pacientes nos va a conducir a unas líneas comunes, que lo bonito sería luego llegar a compartir esas líneas comunes. Totalmente de acuerdo. Y para ver esa perspectiva, la perspectiva precisamente de los que más al lado del paciente están, pueden ser los que cuidan, y la perspectiva del paciente por cuidarlos, por estar más junto a ellos, nos las puede dar tú, Idafe Jiménez Díaz. ¿Y por qué digo que cuidan? Porque ella es enfermera, es diplomada en enfermería, pero aparte de ser de esa parte asistencial, en su experiencia como enfermera quirúrgica, enfermera de distintos puestos en el área, en la esfera de urología, cirugía mayor ambulatoria, tiene un perfil gestor también muy desarrollado, no solamente desde el punto de vista de la formación, con títulos de experto universitario en esa parte asistencial, pero también en la gestión. Y últimamente, no voy a decir cuántos años porque la veis que es muy joven, pero aún así tiene una amplia experiencia en la gestión como directora de enfermería actualmente del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Danos esa visión desde el punto de vista de los que cuidáis realmente al paciente porque estáis más al lado de ellos y de los pacientes de este tipo de proyectos. Gracias, Idafe. Gracias a ti, Dulce. Bueno, bienvenidos a nuestra tierra. Para nosotros es un honor que estén aquí y espero que, aparte de aprender mucho, disfruten del entorno maravilloso de este auditorio y de esta ciudad, que para nosotros es un privilegio tenerles cerquita de casa. Pues como hemos estado hablando, el valor de la integración de los pacientes en su proceso asistencial, desde nuestro punto de vista del cuidado y de las enfermeras, creemos que es totalmente imprescindible. Empoderar al paciente, llevamos muchísimo tiempo hablando de empoderar al paciente, y realmente nos creemos a esto de empoderar al paciente, ¿no? ¿Y qué es empoderar al paciente? Este término lo hemos importado del inglés y la Real Academia lo traduce como el conceder poder a un individuo o grupo social desfavorecido. Tenemos que darle un rol activo al ciudadano sobre el respecto a la gestión de su propia salud. Esto no tiene que quedarse en la teoría, tiene que pasar a la práctica. Y sabemos, lo hemos demostrado a lo largo de este tiempo, que un paciente empoderado tendrá mayor capacidad para decidir y con lo cual, cuanto mejor formado esté, podrá participar de su proceso de gestión porque el circuito
asistencial, ellos son la clave fundamental. Ellos podrán satisfacer necesidades y resolver problemas con pensamiento crítico, no porque me lo dice el profesional sanitario, no porque me lo dice la enfermera de la consulta de dermatología, no porque me lo dice Enrique en su consulta, sino porque tengo un pensamiento crítico, conozco mi enfermedad, me he informado para autocuidarme, para tener este control y evitamos bulos, informaciones falsas, Google manía y un sinfín de variaciones. La información es poder. Un paciente informado tendrá una maravillosa arma entre sus manos para entender su enfermedad y el tratamiento. Ese empoderamiento del paciente va a determinar la relación del paciente con el sistema. Hemos hablado de modelos menos paternalistas, pero aún así seguimos viendo ese modelo asistencial en diferentes momentos de los procesos de los pacientes, pero ellos tienen que participar en la toma de decisiones y nosotros tenemos que preguntarle a nuestros pacientes qué necesitan. Los pacientes son nuestros clientes y ellos tienen que decirnos qué necesitan de nosotros. Seguir pensando por ellos o seguir creyendo que lo que necesitan es lo que yo estoy determinando. Creo que tenemos que ir un paso más allá, apostar por el cuidado y la gestión en valor, apostar por integrar a los pacientes dentro de la toma de decisiones, porque sin ellos esto no tendría ningún sentido. Un paciente crónico es el paciente que más recursos consume del sistema y un paciente crónico empoderado, con conocimiento, evitará frecuentación al sistema, aligerará el sistema y nosotros podemos dedicar ese tiempo a otras tareas. Pasemos, ¿no?, de la teoría a la práctica. Ya está bien de tanto hablar, vamos a pasar a la práctica. Pero vamos a pasar a la práctica por convicción o por moda. Yo creo que los que estamos aquí queremos pasar a la práctica por convicción y no podemos olvidarnos de que la pieza fundamental es el paciente. Esto ya quedó en el pasado, el paciente tiene que dejar de ser pasivo y tenemos que incorporarlos a la toma de decisiones. Nuestros pacientes, cuando desarrollamos el proyecto SPADERM dentro de nuestro hospital, lo primero que nos decían era gracias. Gracias por hacerme partícipe de este proyecto, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, gracias porque nunca me habían preguntado qué es lo que necesito. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, enriquecedora, donde tanto profesionales multidisciplinares como pacientes con dermatitis atópicas y psoriasis confluyeron en un mismo espacio donde pudimos hablar, debatir, evaluar y dejar de pensar por el otro. Allí estaban ellos y allí nos estaban contando lo que ellos necesitaban. El equipo multidisciplinar está formado por farmacia comunitaria, hospitalaria, atención al usuario, historia clínica electrónica, médicos, enfermeras, pero sin duda la clave ha sido incorporar a los pacientes a este modelo de gestión. Los pacientes identifican problemas del circuito asistencial que nosotros desconocemos. Son ellos los que sufren el circuito asistencial. Nosotros somos protagonistas de una parte del circuito, pero ellos participan y son los protagonistas de todo el circuito y son ellos los que nos van a decir realmente lo que necesitan. Por muchas experiencias que tengas desplegadas en el hospital, puedes creer que lo tienes perfecto y ellos dan en el clavo y te hacen pensar y dices, oye, esto no lo habíamos pensado, ¿no? Sobre todo, el punto de vista de los pacientes, ellos reclamaban un apoyo psicológico imprescindible, son enfermedades con un desgaste personal, con estigma, que pueden estar consideradas la dermatitis atópica como una enfermedad banal, pero quien sufre una dermatitis atópica severa sabe y conoce que esto no es así. Y este apoyo psicológico casi habitualmente se lo dan las enfermeras de las consultas de dermatología. Esa carga asistencial que desarrollan las enfermeras hacemos muchas cosas bien, pero tenemos unas limitaciones y llega un momento en que no tenemos herramientas para darle a nuestros pacientes y que necesitamos la figura, por ejemplo, en este caso de un psicólogo que ayude a estos pacientes a integrar en su forma de vida este diagnóstico que va a ser para toda la vida, es que van a tener que convivir con ellos. Ellos nos hacían mucho hincapié que son imprescindibles los profesionales de referencia, no quieren ir a consulta y encontrarse hoy con
Dulce, mañana con Idafe, pasado con Enrique y al lado con Javier. Cierto es que en nuestro hospital nosotros tenemos consultas monográficas, tenemos consultas de enfermería. En dermatología tenemos 5 consultas de enfermería y cada una de las enfermeras lleva una parte asistencial y esa figura de referencia a ellos les ayuda muchísimo. Pero es verdad que esa figura de referencia aumenta la carga asistencial de ese profesional porque se convierte en el salvavidas de nuestros pacientes. Y el circuito, lo que hablaba antes Enrique, el circuito de ida y vuelta de ese paciente cuando tiene un brote, hasta que llega al diagnóstico, porque hasta que llega el diagnóstico el paciente tiene algo, va a la farmacia comunitaria, le mandan una pomada, vuelve, no se le quita, va al médico de atención primaria, hace una interconsulta y hasta que llega al especialista en el hospital pueden pasar 3 o 4 meses en el que va pasando por una serie de profesionales y que se hace largo el circuito. Como conclusiones de toda esta puesta en común de lo que realmente necesitaban nuestros pacientes, cierto es que las conclusiones habitualmente se parecen. Para nosotros el primer proyecto, la solución es Blanca. Blanca es una psicóloga del hospital que es data manager y la solución es Blanca, es decir, queremos una Blanca en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos diagnostican con esta enfermedad, es tanta información la que tenemos que procesar, aprender, incorporar a nuestra vida que necesitamos a una Blanca en nuestra vida. Derma 360 es una de las segundas ideas, incluyendo al dermatólogo consultor, que ya lo tenemos en práctica, pero hay que dar un paso más allá. ¿Qué hago cuando tengo un brote? Voy a mi médico de atención primaria, que puede conocerme o no, que la historia clínica de atención primaria no se conecta a la historia clínica de atención especializada, que ya tengo una interfaz de comunicación. ¿Qué hago? Creo unos buzones, una interconsulta. Ese es un problema que le preocupa muchísimo a nuestros pacientes. Y como tercera opción, conoce qué le pasa a tu piel. Los pacientes pasan por muchos pasos donde deben estar al menos formados fehacientemente. Referencias bibliográficas, escuela de pacientes, vídeos tutoriales de YouTube, despliegues de QRs y de información que llega a ellos de una manera segura y eficaz. Todas estas conclusiones puestas en marcha nos hará disminuir la presión asistencial de esas consultas cuando estas cosas se resuelvan, y esa llamada a la consulta de la enfermera porque tengo un brote, porque no me funciona la crema, mira a ver si Enrique me ve porque estoy fatal. Esas disrupciones del trabajo habitual hará que los pacientes se sientan mejor atendidos y que las cargas asistenciales de los profesionales de a pie puedan distribuirse de otra manera. Así que nada, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Contarles que también en nuestro hospital, como de forma pionera, nosotros somos referencia en la inserción del PIC y del PIC-POR como enfermera. Tenemos buena N, buenos números, pero queremos ir más allá, aportar en valor, y estamos haciendo experiencias parecidas a SPADERM con nuestros pacientes oncológicos y los oncólogos y las enfermeras de radiología intervencionista. Así que paso a paso se construye otra forma de gestionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Idafe. Sin duda has puesto el foco, la lupa en los pacientes. Gracias por desgranarnos de una manera mucho más detallada cómo lo habéis hecho, cómo lo hemos hecho todos, cuál es esa metodología, esa multidisciplinaridad y multiprofesionalidad a la hora de imbricarlo en la metodología. Y como tú dices, aunque hay una cajita ahí donde ponen los pacientes y es la misma cajita que el médico de atención primaria, que el dermatólogo, que la enfermera de primaria y hospital, que la farmacia comunitaria o farmacia hospitalaria, sistemas de información, continuidad asistencial, todo parece, bueno, se diluye, ¿no?, esa cajita, pero no, a la hora de la metodología, a la hora de co-crear, a la hora de compartir experiencias y soluciones, porque no son solamente experiencias, los pacientes son más de la mitad que todas esas cajitas que hemos dicho, como personas, y eso es muy importante. Y luego, realmente has puesto también encima de la mesa retos, porque es que esa Blanca también la piden en mi hospital, y esa Blanca, como psicóloga,
pues hay que sacarla de algún sitio. Y entonces, evidentemente, son retos que nos pones por delante para luego en la discusión, sin duda, poderlos explotar de una manera mucho más detallada. Bueno, pues pasamos a la visión de la atención primaria y de la continuidad asistencial. Paloma Santos, ella es licenciada en Medicina, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Como experiencia, bueno, tiene mucha más formación en gestión, máster universitario en gestión, en dirección médica, pero no nos vamos a quedar ahí. Me voy a quedar que, aparte de ser, yo creo que aquí ha aportado mucho en tu experiencia profesional en la gestión, ya no solamente asistencial como médico de familia, sino dentro de la gestión has desarrollado tu experiencia en la dirección médica de una dirección asistencial de atención primaria. En Madrid ha sido la dirección asistencial donde yo he trabajado como directora de continuidad, pero es que ahora es directora de continuidad asistencial del Hospital del Sureste, también de Madrid. Apórtanos esa visión desde la continuidad asistencial. Hemos visto que ya ha salido, que los pacientes han dicho, entiéndanse en el hospital y en primaria, háganos la ruta más fácil, pero también desde el punto de vista de la atención primaria como eje vertebrador. Paloma, cuando quieras. Pues hola, buenos días a todos. Y lo primero, muchas gracias, Dulce, por incluir la continuidad asistencial en esta mesa. Cuando organizamos la mesa y Dulce me pidió que hablara sobre continuidad asistencial, yo directamente, como vais a ver, no voy a poner SPADER permanentemente en mi exposición. Tenemos al resto de los compañeros que ya lo han hecho y simplemente os voy a contar qué es lo que ha pasado en nuestro hospital y que ya a priori, desde el principio, os digo que por supuesto que es extendible. Esto es gracias a SPADER, pero es una metodología de trabajo fantástica, como siempre desde mi punto de vista. Estos no son los dibujos de mi hija, es el mundo del elefante que voy a utilizar para la presentación. Hasta hace relativamente poco tiempo, el elefante rosa, que somos los directores de continuidad asistencial, estábamos relativamente tranquilos y contentos porque teníamos una visión que creíamos que era bastante completa de cuáles son las necesidades. Ya sabéis, estimados compañeros, que somos muy paternalistas en el mundo sanitario. Bueno, pues yo además, y esto hablo en primera persona, pues estaba feliz de la vida. He trabajado muchísimo tiempo en primaria, conozco ahora perfectamente el hospital. ¿Qué más voy a aprender? Me lo sé todo. Y además, en concreto, en el caso de SPADER, soy madre de una niña que tiene este problema de salud. Bueno, me lo sé todo. Mentira, no, equivocación rotunda. Me faltaba la experiencia del paciente, el elefante amarillo. Sabéis además que en los tránsitos asistenciales, o si os vais a literatura, gran parte de los problemas tanto de seguridad del paciente como de pérdida de información, como errores de medicación, discordancias de indicaciones a los pacientes ocurren en este momento y hace que tengamos a un paciente que ni esté satisfecho, posiblemente tengamos a los mejores dermatólogos, a los mejores médicos de familia, a las mejores enfermeras y el paciente no está satisfecho, no ha percibido ni que nos hablamos, ni que nos entendemos, ni que estamos muchas veces hablando el mismo idioma. Me gustaría leer lo que es para mí la continuidad asistencial y cuáles son los objetivos, insisto, desde mi punto de vista. Y como veis en negrita está paciente percibe, coherentes con sus necesidades y contexto personal. Y en los objetivos, acciones que refuercen el vínculo, la relación y el compromiso entre atención primaria y atención hospitalaria e incluso el entorno sociosanitario. Continuidad asistencial no hablamos solamente de cambio de nivel asistencial, hablamos continuidad asistencial intrahospitalaria, continuidad asistencial interhospitalaria y continuidad asistencial entre niveles. Como veis, en la primera Superwoman le ponemos toda nuestra voluntad, ¿verdad, Dulce? O sea, empezamos siempre así. Y el resultado de poder conseguir estos objetivos muchas veces termina en desesperación, otras veces lo conseguimos y otras veces pues, es para tirarse de los pelos. ¿Por qué? Por esto. O sea, hasta ahora, o bueno, desde mi experiencia, por supuesto,
nunca hemos podido tener o nunca he tenido la posibilidad de trabajar con médicos de familia, con enfermeras, tanto de hospital como de atención primaria, con responsables de calidad, con farmacéuticos que también intervienen en el proceso. Y yo en este caso, en el caso de Spaderm, participé también en todas las fases. Evidentemente, y lo siento destripar la película, sin el Instituto de Experiencia de Pacientes y sin Leo, esto no hubiera podido ser. Uno no puede meterse o no puede incluir al paciente en una toma de decisiones como esta, que era mejorar estos dos procesos asistenciales sin una metódica de trabajo, sin una ayuda y sin alguien que nos guíe. Luego, Carlos, que le tenemos aquí, muchas gracias, porque si no, esto no hubiera podido ser. Desde la continuidad asistencial, nosotros, al igual que el resto de los compañeros, también hemos, y de hecho, de las 3 líneas de trabajo que salieron 4, y de las 3 que vamos a poner en marcha, 2 están ya puestas en marcha en este primer semestre del año, y una tercera la vamos a iniciar al final del semestre. Es decir, que como herramienta de gestión para mejorar procesos asistenciales, no tiene ninguna duda al respecto. O sea, no podemos poner ni el más mínimo pero. Pero sí que me gustaría detenerme en contaros esta otra parte. Evidentemente, continuidad asistencial, esto no es nuevo. Sabemos que, por lo que os he comentado también antes, sin intervenir o sin facilitar estos tránsitos hay desastres. Y desastres, hablo no solo directamente sobre la salud, sino también vamos a meter aquí la parte económica, que es parte de nuestra obligación gestionar, en muchos de los casos de los que estáis aquí, presupuestos públicos. Salieron de esta experiencia circuitos conocidos y consensuados por todos. Es increíble y además a la vez maravilloso ver la cara del paciente cuando ve que están hablando sobre él, están hablando sobre su patología, están hablando sobre lo que a él le preocupa y además están hablando todos los protagonistas de su proceso. Esto, insisto, para un director de continuidad asistencial, o sea, es el deseo cumplido, pero a distancia. Recalcar también la productividad, la adaptabilidad y la creatividad. Generar un entorno de confort, en donde no hay barreras asistenciales, donde no somos unos distintos a otros. Y además, la metodología de trabajo permitía, bueno, hicimos actividades extraescolares, recortamos, pegamos y utilizamos plastilinas. Aquello generaba un ambiente y un punto de confluencia en la que allí perdimos vergüenzas y fuimos muy creativos. Algo fundamental destacar es que posiblemente la susceptibilidad entre niveles disminuyó muchísimo, adaptándonos cada uno a lo que el otro proponía. Hablo de confianza entre profesionales y pacientes y hablo de empoderamiento, a lo que ya ha hecho referencia IDAFE. Fundamental. El paciente salía satisfecho, no cabía por la puerta. El médico de familia salía encantado de haber estado en la mesa del resto de los componentes y el dermatólogo exactamente lo mismo. Preguntando a los participantes de atención primaria, os he puesto aquí palabras exactas, copiados de la encuesta y lo que trabajé con ellos. Aprendizaje. Yo creo que aprendizaje es el resumen posiblemente de todos y de todos los que estamos en esta mesa. Hemos aprendido a que se puede trabajar de otra manera, a que no somos, pues lo mencionaba antes, el paternalismo este que a veces de mamá gallina, que nos hace pensar o saber qué es lo bueno para los otros, no solo el paciente, incluido también los compañeros, aquí bajó muchísimo su nivel. Hablaban de también hablar con mayúsculas, hablar entre todos y con un objetivo común, el paciente. Insisto, felicidad absoluta de los pacientes que salieron de allí. Empatizar tanto con el paciente como con los compañeros, rotura de las barreras. Esto también salió bastante entre los compañeros de primaria. Sabéis que en la Comunidad de Madrid estamos en unos momentos de bueno, pues tensiones con, bueno, no solo en la Comunidad de Madrid, estamos en España entera imbuidos en este proceso de reivindicación. Bueno, allí no se notó. Simplemente
trabajamos y punto, que era para lo que estábamos. Ayuda, sensación de haber ayudado al paciente, de haber favorecido muchísimo su autonomía, exactamente lo mismo que os acaba de contar Idafe. Fundamental, conocimiento del de enfrente, dificultades que tiene el que está enfrente a la hora de gestionar. Esto también une, esto nos hace trabajar mucho más en el mismo camino. Y termino también en mayúsculas, escuchar, escuchar y escuchar. Los asistenciales que estéis aquí, ¿cuándo tenéis tiempo para sentaros y dedicar 3 horas, 3 horas y media en cada fase de los talleres? Eso es oro, o sea, eso es oro. Y bueno, creo que según os han contado el resto de los compañeros y la experiencia de nuestro hospital, ha tenido sus frutos y vale para algo. Entonces, mi mensaje simplemente para terminar, pues es este. Y estoy segura que nos falta por abordar algún otro aspecto más para conseguir realmente ser efectivos y eficientes. Fundamental. Lo que está claro es que hacia donde tendríamos que ir es hacia el elefante multicolor. Parece que lo vamos consiguiendo gracias a incluir al paciente y su experiencia a la hora de la tomada de decisiones, pero pues yo creo que nos queda incluso un poquito más de camino. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paloma. O'Clock, has calado el tiempo. Pero muchas gracias por traernos la experiencia de la atención primaria, por la reproducción de esta experiencia en esos momentos de crisis que tú has dicho. Bueno, pues todos sabemos que no solamente en Madrid, sino que la atención primaria está pasando por un mal momento en el ámbito nacional y yo creo que también internacional. Pero las palabras que se reproducen son las mismas que en el hospital. Gracias, he venido a aprender, hay que hablar, hay que escuchar y hay que hacer las cosas de otra manera. Así y es. ahí me voy a quedar. Hay que hacer las cosas de otra manera y estas son experiencias de hacerlas de otra manera. Muchas gracias también por traer la continuidad asistencial. También me ha sorprendido que digas lo que te ha aportado cuando nosotras estamos en la continuidad asistencial y precisamente somos las que más oportunidad tenemos de imbuirnos de este tipo de proyectos, ¿no? De estar rodeado de primaria, de farmacia, de dermatólogos, de enfermería, pero no, es que no nos sentamos a hablar todos juntos, aunque estemos en esos puestos. Entonces hay que sentarse, hay que parar y decir, vamos a hacer las cosas de otra manera. Bueno, pero ahora viene el otro punto de vista, decir, bueno, y esto aparte de aportarnos como profesionales, aportarnos como pacientes desde el punto de vista de la gestión, ¿cómo lo afrontamos? Para eso está aquí Juan José Díaz Díaz. Juan José es también licenciado en Medicina y doctorado en avances de Medicina Interna. Es especialista en medicina intensiva y evidentemente tiene una amplia formación en gestión y planificación sanitaria, no solamente a través de la formación con máster, sino también tiene el diploma de posgrado en evaluación de tecnologías sanitarias. Y está aquí a darnos esa visión de la gestión, ese punto de vista de la gestión, porque actualmente es director médico del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Juan José, danos esa otra visión desde el punto de vista de la gestión, cuando quieras. Bueno, yo también, de todas formas, como sigo en lo asistencial, la verdad que me uno también aquí en este caso, que es lo que me toca más cercano, a mi compañera Idafe y que compartí la experiencia con ella en nuestro hospital. La verdad que, como ella dice, para mí fue enriquecedor, ya no tanto solo desde el punto de vista de la gestión, sino también desde el punto de vista de la profesión, de la asistencia. O sea, me uno a lo que hemos dicho todos aquí en esta mesa, en el que esa experiencia en la que todos seguimos y desde el punto que me toca desde la gestión, en la que tenemos o creemos que tenemos herramientas como son las encuestas que pasamos a los pacientes, pero no es lo mismo que la experiencia que yo viví en ese momento, en ese proyecto que es el Espadero, en el que se definen las vías críticas, encontrar puntos problemáticos a los cuales hay que proponer soluciones dentro del proceso asistencial
y es una forma más directa que lo que son a lo mejor las encuestas o cuadros de mandos como podemos tener los directivos o las personas que nos dedicamos a la gestión. Es una integración 360 del proceso asistencial en dermatología, en este caso, con la participación de todos los profesionales sanitarios y el paciente, como ya comentaba mi compañera Paloma. Y es verdad, y es una de las cosas que nosotros a nivel de la asistencia vemos en nuestro día a día también, que es el poco tiempo que tenemos para nutrirnos ya no solo del paciente, que tenemos poco tiempo para vernos, sino también para compartir con otros puntos de vista de profesionales que son compañeros nuestros y que comparten con nosotros lo que es el cuidado de ese paciente. O sea, que ya no solo el tiempo que le vamos a dedicar a ese paciente, sino también nutrirnos de otras. Y yo en lo particular aprendí bastante de lo que se veía del otro lado, de otros compañeros, desde la primaria, desde el farmacéutico de la primaria o de la hospitalaria, de todos los profesionales que acompañan este proceso. El paciente se integra y participa como un agente más en la priorización de ideas y en la toma de decisiones. Esto creo que es importante y creo que ya lo comentaba mi compañera Idafe. O sea, cada vez más tenemos un paciente que no tiene esa visión paternalista que se deja hacer, sino que ya también viene con sus propias ideas, tiene capacidad de decisión y además tenemos que adecuarnos nosotros a ese paciente que tiene ese poder de decisión. Claro, el aval tiene que ser importante y eso es lo que nos toca a nosotros, que es la parte del gestor, el aval de la dirección para que esas conclusiones a las que nosotros llegamos con este tipo de proyectos, pues nosotros lo podamos llevar a cabo e implementar en nuestros hospitales para la atención de los pacientes. Así pues es un proyecto pionero. En nuestro hospital por lo menos empezamos y es nuestra primera experiencia, por lo menos en lo personal, la primera experiencia de incorporar la experiencia del paciente con la psoriasis y la dermatitis atópica en la toma de decisiones y en la gestión de los procesos asistenciales. Como es un reto para las organizaciones sanitarias, la incorporación de la experiencia para mí me parece un reto. Estoy como todos mis compañeros, o sea, de acuerdo en que hay que introducir a ese paciente que nos cuente directamente y en persona cómo es su experiencia en lo que es el recorrido a través del cuidado asistencial que nosotros damos. Reproducible, ya lo vemos, o sea, ya lo comentaban desde otros hospitales, o sea, ya vemos cómo se ha incorporado en varios hospitales, en Belviche, Alcorcón, como en la Infanta Leonor, o sea que sí que es verdad que no solo lo podemos tener en nuestro hospital y aparte ya también lo comentaban mis compañeros, que no es solo en el aspecto de la dermatitis atópica y la psoriasis, sino que también es totalmente reproducible en otros aspectos del viaje de otro tipo de pacientes dentro de nuestros hospitales. La dermatitis atópica y la psoriasis, pues bueno, nos encontramos con unas enfermedades que son crónicas y como tal, pues todo lo que conlleva una enfermedad crónica. En este caso, además, y es una de las cosas que aquí quiero recalcar, que nosotros podemos tener todo tipo de cuidados asistenciales a lo largo del paciente, pero es algo que además he visto que se repite en todos lados. Es la tremenda carga emocional que vive este paciente crónico, que ve un equipo sanitario que no está coordinado y aparte tiene pues ya no solo el estigma social, sino también el estigma de la asistencia sanitaria que lo ve como una enfermedad banal. O sea, y ellos consideran, y es una de las cosas que nos recalcaban mucho, que claro, es como esas pupitas, ¿no? Esas pupitas que tengo en la piel y que no es tan importante como otro tipo de patología, como a lo mejor los eventos cardiovasculares que todos tenemos en mente. La encuesta de satisfacción que ya comentaba mi compañera, pues hay varios ítems y en esto pues ya nos habrán oído a todos nosotros que la satisfacción general es elevadísima. En todos los ítems que se han evaluado, o sea, en una escala del 4 al 5, todos están por encima del 4, tanto lo que es la organización de ese proyecto, como la duración, como la interacción entre especialidades y pacientes, que ya comentaba yo previamente, la valoración de resultados y el grado en que ha cubierto las expectativas. La valoración global es altísima, de 4,8 sobre 5, y le recomendaría la experiencia a un compañero, pues como nos están oyendo aquí a nosotros, un 4,74, que es sí, y claramente sí se valora como totalmente recomendable que esta experiencia que nosotros hemos vivido en persona la podamos exportar a otras especialidades y que la puedan compartir con otros compañeros. Retos identificados y lo que es esa tormenta de ideas que aparecen cuando se reúnen pacientes y profesionales, pues ahí vemos cómo es, y la pongo como primera, la necesidad de apoyo psicológico y emocional. Es algo que veo que es común a todo lo que hemos comunicado aquí y que es lo primero que sale en
en ese intercambio de ideas de pacientes y profesionales. La prevención, bueno, en este caso la prevención es difícil, en este caso en las enfermedades de las que estamos hablando. La dificultad en el diagnóstico y el seguimiento de efectos, ya lo comentaba mi compañera Idafe, cómo ese paciente empieza desde un principio en la farmacia extrahospitalaria, pues buscando cremas, buscando una solución antes de la atención sanitaria, ve que eso no va bien, va al médico de primaria, ve cómo eso se alarga, va después al médico ya de especialidad, al dermatólogo, y ahí es donde encuentra el diagnóstico y el seguimiento. El acceso a biológicos, bueno, comentaban el acceso a biológicos como inviable en la práctica, pues entra dentro de lo que es la propia idiosincrasia del fármaco biológico. La coordinación de APE y AE, de la atención primaria y especializada, ya lo comentaba mi compañera Paloma, ¿no? Es una de las cosas que también nos recalcaban mucho, o sea, cómo se perdía ese paciente, cómo el acceso al dermatólogo era una de las dificultades que ellos encontraban y que teníamos que de alguna manera intentar paliar esa visión que tenía el paciente de esa dificultad para acceder a lo que es el dermatólogo. La necesidad de circuitos de coordinación con la farmacia comunitaria, tanto la comunitaria como la farmacia hospitalaria. Y la telemedicina, que la veían como un elemento importante, pero que no era sustituible con lo que eran las personas. Es decir, y claramente si tú tienes como primera reivindicación la necesidad de apoyo psicológico, pues no vas a ver en la telemedicina lo que el paciente realmente estaba buscando. Así pues, los retos identificados que nosotros encontramos, ya lo he comentado, el primero y fundamental y que nos recalcaban esos pacientes era la necesidad del soporte psicológico. Y como segundo, el diagnóstico y derivación desde la atención primaria y la integración efectiva del proceso asistencial. Ya mi compañera Idafe, que compartimos, hizo un poco spoiler de lo que yo tengo que hacer, es decir, actuaciones finales y conclusión. ¿Qué tengo que hacer yo como gestor cuando yo estoy en ese proyecto y veo las demandas de ese paciente, como se decía aquí, empoderado y que me demanda el apoyo psicológico? Ya comentaba también Idafe en este proyecto, Blanca era la solución y en ese caso sí que tenemos que ver cómo podemos enmarcar dentro de este proyecto el contrato de un psicólogo, en nuestro caso pues así tenemos decidido. Y como segundo y tercer punto, la integración del circuito asistencial con el médico consultor. Ese médico consultor dermatólogo que está en el hospital y que tampoco debe ir a primaria, ya no solo para la derivación pronta de pacientes que encontremos en la primaria, sino también para dar charlas formativas, estar cercano a los compañeros de primaria e intentar arreglar esa continuidad que debe existir entre la atención primaria y la especializada. Y en ese caso, el médico consultor, que como digo, no puede ser si no le quitamos ese tiempo de consultas en la especializada para que tenga el tiempo para dedicarse en la primaria a paliar ese circuito asistencial que perciben como que no está completo. Y ya está. Sí, muchas gracias y pasamos. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Juan José. Has puesto en evidencia que sí, que hemos convergido todos hacia los mismos resultados, ¿no? Y que es que al fin y al cabo el paciente está necesitando en su proceso asistencial lo mismo, porque va implícito en ese proceso asistencial, no solamente en el ámbito familiar y en el aspecto más emocional, que también, ¿no? Entonces, todas aquellas necesidades no cubiertas son lo que está necesitando y lo está manifestando que a lo mejor nosotros a lo mejor no, seguro, porque así se ha puesto en evidencia, no hemos sido conscientes y que tenemos que integrarlos, ¿no? Pasamos ahora realmente al debate y el debate forma parte también de esto ya que estoy empezando, ¿no? Es decir, hemos convergido, hemos ido hacia los mismos resultados, hemos puesto de manifiesto muchas aportaciones, mucho de lo que nos ha aportado como profesionales, desde la gestión, desde los pacientes, desde los distintos puestos que desempeñamos asistencialmente, pero no hemos hablado mucho de las barreras de incorporar al paciente de esta manera o de cualquier otra. ¿Qué barreras? ¿Con qué barreras nos encontramos? Vamos a ver, me gustaría preguntarlo a dos de vosotros, a Javier que nos has hablado, pues eso, de incorporarlo en distintos procesos asistenciales integrados,
no solamente el proyecto Espaden. ¿Cuáles son esas barreras? Y también desde el punto de vista de la gestión, si nos lo podéis decir. Desde el punto de vista, es opinión personal, en cuanto a un modelo organizativo clásico de un hospital, eso que hemos visto en la presentación, que forma parte del posicionamiento de ¿no? Lo que sería el tronco común del funcionamiento, incorporar la experiencia del paciente y la voz del paciente, creo que es disruptivo, porque hasta ahora el trato, y se ha nombrado también por algunos de los compañeros, ha solido ser bastante paternalista con el paciente, ¿no? Y este cambio cultural en el que la voz del paciente se considera esencial, pasa también por un reconocimiento por parte del profesional de esa situación. Es el profesional el que tiene que tolerar que el paciente pueda intervenir en su proceso asistencial y sacarse pues, la careta de paternalista, y yo tengo el poder del conocimiento técnico, científico, y estoy dispuesto a escuchar y también a intentar llevar en común cómo podemos dar la mejor atención teniendo en cuenta lo que el paciente nos está diciendo. Yo creo que la principal barrera es esta, es el cambio cultural del profesional que acepte que el paciente pueda tener opinión, que pueda tolerar, que no solamente tolerar, sino incluir en lo que es la toma de decisiones final lo que el paciente opina. La principal barrera, bajo mi punto de vista, es esta. Nosotros podemos tener mucha teoría, hacer presentaciones, que la presentación lo aguanta todo y queda muy bien, queda muy bonito, pero el día a día, a la hora de reflejarlo, impone ese cambio cultural a nivel profesional para que esto se pueda llevar a cabo. Y desde el punto de vista de la gestión, porque él nos ha dado el punto de vista del profesional. Sí, desde mi punto de vista, o sea, sí que lo tengo integrado, y además todos creo que tenemos integrado, tenía integrado esta idea del centro, el paciente como centro de la asistencia sanitaria, que lo veo además reforzado por esta experiencia, pero cuando veo lo que lleva y el tiempo que lleva esto, me planteo todo el tipo de pacientes que puede haber. Y para mí yo creo que uno de los más limitantes en estos casos es, primero, determinar los pacientes, cuántos procesos tenemos. O sea, eso se hace innumerable, el número de procesos que podemos llegar a tener. Y entonces lo limitante para mí es el tiempo. Es decir, en ese caso me uno a los asistenciales. Es decir, el poco tiempo que tienes para compartir el tiempo con ese paciente. En el caso nuestro, si queremos valorar todo lo que son los procesos asistenciales de esta manera, lleva tiempo y mucho. O sea, lleva mucho. Primero, determinar todos los procesos asistenciales en los que podemos intervenir, que son millones. Y después ya hacer una estrategia de cuáles son los más importantes, y al final, pues lo que tenemos, y una de las dificultades que yo veo en este caso, es el tiempo. Por mucho que tengamos integrado que el paciente está en el centro de la asistencia, el tiempo es un limitante en el caso. Bueno, años, no me has preguntado, pero tiempo, años. Yo creo que es súper interesante. Yo tengo muchas preguntas que hacer, pero creo que sería mucho más interesante para todos vosotros y para nosotros también que participéis con vuestras dudas, con vuestras aportaciones y que estrujéis esta experiencia. Si alguien quiere hacer alguna ¿Sí? ¿Aquí? ¿Carlos? Bueno, Carlos Bezos, director del Instituto de Experiencia de Paciente. Me ha gustado mucho escucharlo del otro lado, porque nosotros estamos, como siempre, dentro del proceso. Y me gustaría ir como un paso atrás. Hemos visto cómo le beneficia al paciente, cómo le beneficia al profesional, pero ¿esto cómo beneficia a un gerente, a un pagador? Pagador, al final, son los ciudadanos. ¿Por qué habría que invertir en este tipo de experiencias? Gracias. Yo creo que es claro, ¿no? José Carlos, si no contesto yo también, ¿eh? Bueno, pues si nadie se atreve, yo te voy a dar no me he presentado, así que aprovecho para presentarme. Soy Dulce Ramírez, soy la directora de continuidad del Hospital Universitario Infanta León y vicepresidenta de SEDISA, y por eso me vas a permitir que te aporte la visión de los directivos de la salud, ¿no? Por esa parte. ¿Por qué hay que invertir? Porque como estamos diciendo, vamos a un cambio transformacional. Ese cambio transformacional requiere, como decía Juan José, tiempo
inversión y presupuesto. ¿Pero en qué invertimos? Porque hay otra cosa que es coste-oportunidad, que es invertimos en algo, pero tenemos que dejar de invertir en otra cosa, porque los presupuestos son finitos y la sostenibilidad está ahí y tenemos que ir a la eficiencia y todo lo demás. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que invertir? En lo que aporta valor. ¿Y qué aporta valor para un gestor? Aquello que el ciudadano realmente manifieste que mejora sus resultados en salud. Y sus resultados en salud nos vienen dados no solamente por los aspectos clínicos, que también, sino por su experiencia, por sus expectativas, por su satisfacción y por su calidad de vida. Son los PREMS, son los PRONS y son los aspectos clínicos. Y tenemos que ir hacia eso. Y si este tipo de experiencias nos aporta mejores resultados en salud que sin hacerlas, invirtiendo a lo mejor los mismos presupuestos o de una manera más eficiente dirigiendo el presupuesto hacia aquello que mejor resultados de salud va a dar, pues es en lo que hay que invertir. No sé si... Sí, tenemos pacientes hiperfrecuentadores, tenemos pacientes sin adherencia al tratamiento. En estas enfermedades posiblemente menos porque lo pasan tan sumamente mal que la adherencia es mayor, pero todo eso es dinero, dinero, dinero y dinero. Hemos visto además inversión en dinero en cuanto a errores de medicación que hay que corregir, visitas. O sea, yo creo que simplemente bajando ya un poco más a la asistencia merece la pena, claro que sí. Yo no sé cómo se cuantifica económicamente, pero lo que sí que estoy convencido que este tipo de pacientes, si les acompañas, si les escuchas, al final seguro que disminuyen la hiperfrecuentación hospitalaria y la visita a urgencias. Muchos de ellos es que yo cuando me voy a una revisión digo, jolines, es que has estado en estas últimas veces 3 veces en urgencias. No sé eso cómo se cuantificará, pero desde luego desde el punto de vista de calidad de vida del paciente y de si se acompañó es importantísimo. Allí nos pide la palabra Paloma. Muchas gracias, Dulce. Soy Paloma Casado, gerente del Hospital del Sureste, y contestando a Carlos, pues sí que me gustaría decir que esto verdaderamente, desde el punto de vista de la gerencia, aunque soy médico y estoy en esa tesis, ¿no? Desde el punto de vista de la gerencia nos ayuda a hacer una verdadera reingeniería del proceso desde el punto de vista de quién es el verdadero protagonista, que es quien tiene que reorientar todos nuestros procesos asistenciales. En la línea de lo que decías, Dulce, nos está sirviendo para identificar aquellas actuaciones que no solo no aportan valor, sino que pueden ser perjudiciales fundamentalmente para la seguridad del paciente. De manera que ahí ya hay un coste de oportunidad que estamos detectando en el hospital. Ya solamente por eso, tener en cuenta al paciente en la reorganización de los procesos asistenciales está aportando valor y resulta, iba a decir la palabra coste eficiente, pero si cambiamos del paradigma de la eficiencia al paradigma del valor, no existe ninguna duda en que verdaderamente aporta valor. No solamente, digamos, experiencial para el propio paciente, que también es importante, lo podemos medir poquito, pero sí es cierto que estamos identificando actuaciones que no aportan valor, que podemos eliminar, que mejoran nuestra eficiencia y mejoran el uso de los recursos disponibles, que fundamentalmente en este caso ya no solamente es el recurso farmacológico, que también, sino el recurso tiempo-persona. Pongo en duda que este tipo de iniciativas supongan un mayor coste de tiempo-persona para los profesionales. Todo lo contrario, es utilizar ese tiempo que tienes con el paciente de la forma más eficiente. Desde el momento que retiras actuaciones que no aportan valor, puedes dedicarte a, con tu tiempo, aportar el verdadero valor que detectan los pacientes. Entonces, la respuesta a Carlos es sí, resulta eficiente desde un punto de vista de la gerencia, pero sobre todo aporta valor. Yo creo que esto nos está enseñando en nuestro hospital no solamente a analizar, que lo hacemos muy bien, sino a poner en marcha actuaciones detectadas por los propios profesionales y por los pacientes. Desde el momento que se estimula esta participación, las estrategias de bottom-up resultan mucho más exitosas. Entonces, a mí sí que me gustaría que en la próxima mesa que tengamos oportunidad ya veamos los resultados que estamos obteniendo en cuanto a lo que hemos analizado, que se nos da muy bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Sin duda que nos emplazamos a esos resultados. ¿Alguna otra aportación, alguna otra duda, pregunta?
Pues como estoy viendo que los... Sí, perdón. Julio. Sí, buenas. Soy Julio Zarco, subdirector gerente del Hospital Clínico, presidente de la Fundación Humans. Felicitaros por la presentación, que ha sido muy interesante, muy ilustrativa. Dos cuestiones. Una muy puntual, que es ¿por qué no hay pacientes aquí? Por la exigencia del guión y de la organización. Queríamos dar mucha voz, pero era demasiada gente. Sí, me parece fantástico. Yo lo único que quiero hacer es una reflexión crítica, constructiva, de que sería interesante. Tienes toda la razón y nos lo planteamos, pero al final no ha podido ser. Dado que es la experiencia del paciente, pues esto, bueno. Bien. Y dos, que es importante, es cómo trasladamos a la realidad clínica estas experiencias del paciente, es decir, en nuestro día a día. Nos peleamos con los sistemas de información, estamos tratando de incluir los PRENS y los PROMS dentro de la historia clínica. ¿Qué pensáis de cómo introducirlo? Porque al fin y al cabo, si no lo llevamos y lo materializamos en el día a día de nuestro hacer, de nuestro saber hacer, va a ser complejo. Hay que mecanizarlo, hay que interiorizarlo y hay que procesarlo para que en el día a día de la toma de decisiones compartidas esté presente la experiencia. ¿Cómo crees que se debe hacer? Muchas gracias. Yo sí puedo contestar. Sí. En nuestra experiencia, como habéis visto, he puesto un ejemplo de cada una de las áreas o de las principales áreas del hospital. Había un ejemplo de la atención ambulatoria con la dermatología, un ejemplo de pruebas diagnósticas con el PET-resonancia, urgencias, el proceso quirúrgico y además también he puesto un ejemplo domiciliario. Cada uno es diferente y cada uno necesita de una implicación distinta. Está claro que el sistema de información vertebra toda nuestra actividad y que es fundamental que sea un aliado y no sea un enemigo, ¿no? Y si además lo tenemos mecanizado de tal manera que podemos tener el feedback del paciente a través de los PREMS y los PROMS, incluirlo dentro de ese mensaje que le está llegando al propio profesional con la información que es fundamental de cómo está viviendo el paciente el proceso de su enfermedad, pues estamos acercándonos a un momento de interacción bastante interesante y que probablemente en los próximos años sí que seremos capaces de evaluarlo en cada uno de ellos, ¿no? El impacto, como bien han dicho mis compañeros, incluso desde la gerencia, es neto. O sea, estamos viendo que esta implicación, ¿no?, de manera conjunta, profesionales de todos los ámbitos, de todas las áreas asistenciales y los pacientes, acaba teniendo un beneficio neto no solamente en el bienestar de la persona, porque su enfermedad se puede tratar mejor, sino a nivel de la eficiencia, y esto hablamos ya de impacto económico, ¿no? Nosotros que tenemos la experiencia de la hemodiálisis muy reciente, hemos hecho no solamente el análisis a través de encuestas de calidad de vida, de percepción de la calidad de vida del paciente, que ha sido rotundamente positivo, sino también a nivel de eficiencia en el gasto y en cómo han disminuido las visitas a urgencias o que estas llamadas han resuelto muchos problemas a través de una interacción simplemente por una videollamada con una tableta. Y esto al final acaba teniendo ese impacto económico que nosotros necesitamos para conseguir la eficiencia, pero sobre todo para que el paciente se pueda sentir cada vez mejor tratado y consciente de una enfermedad tan importante como puede ser una insuficiencia renal crónica. Bueno, ahora sí tenemos que ir acabando porque la organización del Congreso así nos lo va a exigir. A mí me gustaría acabar dando unas pinceladas de conclusiones que al fin y al cabo ya han quedado manifiestas aquí, y es que son proyectos pioneros que se pueden reproducir en distintos ámbitos, en distintos procesos y que aportan valor. Aportan valor a los profesionales, aportan valor a los pacientes y aportan resultados que nos emplazamos a una siguiente mesa para definir qué resultados son. Yo quiero terminar agradeciendo a personas, no solamente a los que estamos aquí, a los que habéis hecho posible que esto se desarrollara y lo habéis manifestado y lo habéis dado a conocer, sino a otras personas que también están ahí y que han hecho posible que esto se haga. No voy a mencionar a Leopharma, voy a mencionar a personas, porque son personas que han hecho posible y han trabajado con nosotros, con personas para personas. Y es que esto enlaza perfectamente con el emblema de este congreso. Esas personas son Marisa, son María Ángeles, son María, son Carlos, son Nuno y son otro Carlos del Instituto de Experiencia del Paciente.
Aparte de eso, muchísimas personas, de muchísimos pacientes que están ahí detrás y que lo han hecho posible. Vamos a terminar con un pequeño vídeo, un minuto, que os van a mostrar de una manera mucho más gráfica todo el proceso que hemos llevado a cabo. Espaden. Gracias.